Aquí, ser un héroe no es suficiente. También hay que cargar con las consecuencias. La historia continúa en Oscorp. La tía May Parker irrumpe en la recepción exigiendo ver a Norman Osborn. Su voz no es la de alguien caprichoso, sino la de una mujer que ya agotó todas las opciones y no piensa irse sin respuestas sobre su sobrino, Peter. La recepcionista la despacha con desdén, tratándola como a otra visitante insignificante que se atrevió a cruzar la puerta equivocada. May no se intimida. Con firmeza, deja claro que no es una desconocida cualquiera y que Norman ha estado antes en su propio hogar. La paciencia se le ha terminado. La tensión crece, la discusión sube de tono, y justo cuando May está a punto de perder la calma, todo el edificio se estremece. Un rugido metálico y antinatural sacude Oscorp. Entre estructuras colapsando, Norman Osborn combate enfundado en el traje de Spider-Man contra los Goblin Slayers, mientras empleados y civiles huyen despavoridos. Mientras pelea, su mente se llena de pensamientos. En la rara ocasión en que me permito ponerme poético, imagino mi corazón como una cueva. A veces, la cueva es oscura, cálida y silenciosa, pero vacía. Este soy yo en mi mejor versión. Sin embargo, la mayoría de las veces, es una cámara de gritos. Me estoy ahogando en mis propios gritos tumultuosos. Los Goblin Slayers no se limitan a atacar. Anuncian su propósito con frialdad. La deuda de Norman ha vencido. Han venido a cobrarla, carne por carne. Nos movemos a la sala de control. Allí, Roderick Kingsley, Hobgoblin, observa la batalla como un espectáculo cuidadosamente coreografiado, acompañado por Alecto, quien aún parece preocuparse por las víctimas colaterales. Kingsley da órdenes tácticas precisas y, ante las dudas de Alecto, se burla de su compasión. Afirma que solo él logró purgarse del cáncer Goblin y que ahora su misión es extirparlo del mundo, empezando por Norman Osborn. Cuando Alecto cuestiona el costo humano, Kingsley responde con una lógica aterradora. Para eliminar un tumor virulento, siempre es necesario sacrificar algo de tejido sano. Nos movemos a Randa Plight. Un transporte médico despega de emergencia, cargando a un paciente sellado por posible exposición infecciosa. Brian, personal con trajes de bioseguridad, grita órdenes mientras el tiempo corre en su contra. Junto a ellos corre Mayra, con creciente angustia. Confía en que su subordinado sea demasiado terco para morir, pero aún así se pregunta dónde demonios está Peter, mientras lo llama con insistencia. Quizás sea el único que pueda ayudar, y no consigue contactar con él. Nos movemos con Ben Reilly y su novia Janine. Ben decide no contestar la llamada de Mayra y le comenta a Janine que después de haber vivido la vida de Peter, la única versión de sí mismo que quiere ser es Ben Reilly. Luego se van del apartamento y Ben le dice que cuando Peter vuelva, va a estar feliz de ver lo perfecto que dejó el lugar para él, excepto el atún que escondió en el aire acondicionado. Volvemos a Oscorp. El combate de Norman se vuelve más brutal y personal. Entre golpes y explosiones, intenta razonar con los Goblin Slayers, suplicándoles que permitan evacuar a los civiles antes de continuar. La respuesta es despiadada. Las personas controlando las máquinas comienzan a enumerar nombres, personas reales, familias destrozadas por las bombas calabaza, por el caos que Norman desató cuando era el Green Goblin. Cada nombre cae como un martillo sobre su conciencia. Mientras pelea, Norman comprende algo inquietante. La furia que lo consume quizá no esté dirigida a sus enemigos, sino a sí mismo. Se llama monstruo al mismo tiempo que los llama a ellos. En medio del desastre, logra atraer a los Slayers lejos de la multitud, pero los gritos, externos e internos, solo se vuelven más fuertes. El ataque no se detiene. Los Slayers proclaman que no existen inocentes dentro del imperio de Osborn, que todos viven sostenidos por la fortuna de un monstruo y que el edificio entero merece caer con ellos dentro. Producto de la estampida, una mujer cae. Es la tía May. Norman se resiste, pero el ruido, la culpa y los recuerdos amenazan con quebrarlo. Para no hundirse, se aferra a lo único que le queda, un mantra simple, casi infantil, que corta el caos como un hilo de luz. ¿Qué haría Peter? Por un instante, la cueva dentro de él queda en silencio. Su mente se aclara y vuelve a moverse con precisión. Los Goblin Slayers reaccionan intensificando el castigo psicológico, recitando más nombres, más muertos, bañándolo en un duelo que no le pertenece solo a él. Entonces, los Goblin Slayers revelan quiénes son en realidad.
No simples máquinas, sino víctimas transformadas en verdugos. Una legión nacida del dolor que Norman sembró. Le dicen que no importa el traje que use, ni la máscara que elija. Para ellos, Norman sigue siendo un animal que finge ser un hombre. Y los animales deben ser sacrificados. Nos movemos al pasado, a un recuerdo. Un Norman niño forcejea en una piscina mientras su padre lo somete, enseñándole una lección que marcaría toda su vida. La empatía es debilidad. La compasión te destruye. Llorar te hará desaparecer. ¿Por qué llorar por unos cuantos gatos pulgosos ahogándose? Solo la familia importa. Todo lo demás puede irse al infierno. La visión se disuelve de golpe cuando la máscara de Norman es arrancada en el combate. Roderick se burla de Alecto y de lo cerca que estuvo de hacerlo perder el conocimiento, y toma el control de la situación. A través de los Goblin Slayers, le repite que no tuvo nada que ver con los intentos de asesinato contra Norman, pero que las víctimas querían venganza, así que lo buscaron. Él aportó recursos, alcance y un toque de espectáculo. Explica que no buscan solo su muerte. Eso sería demasiado simple. Están desmontando su legado pieza por pieza, recolectando goblins como si fueran Pokémon, destruyendo su legado, ese edificio, su imperio, sus goblins. Todo desaparecerá. Pero Kingsley va más allá. Le recuerda a Norman que su sangre aún continúa en sus nietos, Normie y Stanley. Para él, son el último eslabón de una enfermedad que debe ser erradicada por completo. En la sala de control, las palabras de Kingsley cruzan una línea que algunos de sus aliados no están dispuestos a aceptar. Alecto retrocede al escuchar que los nietos de Norman también están en la mira. Esto nunca fue un plan para asesinar niños. Kingsley, imperturbable, argumenta que el verdadero mal es el legado en sí. Mientras exista la sangre Osborn, el ciclo puede repetirse. Dejar vivos a los herederos solo garantiza que el horror vuelva a empezar. La sala queda en silencio. La mayoría se pone de su lado. Alecto, asqueada, se retira sin mirar atrás. Kingsley apenas reacciona cuando las alarmas anuncian una nueva variable entrando en juego. Esa variable cae directo en el campo de batalla. Miles Morales, Silk, Ghost Spider y Araña irrumpen entre explosiones y telarañas, enfrascándose en una pelea con los Goblin Slayers. Entre sus clásicas bromas y gritos de coordinación, el equipo intenta contener la situación, aunque la desesperación es evidente. Los enemigos son demasiados, y el margen de error, mínimo. Silk se lanza al ataque sin dudar, mientras Ghost Spider empieza a buscar un plan a gritos en medio del caos. Silk responde con una instrucción simple y brutalmente honesta: que no se mueran. El equipo se reorganiza, evacuando civiles y cubriéndose mutuamente, incluso cuando Norman insiste en que esta pelea es solo suya. Aún así, los jóvenes héroes se quedan. Kintsugi consigue rescatar a la tía May, pero los demás la están pasando muy mal. Norman vuelve a recordar a los gatos ahogándose y las palabras de su padre: preocuparse por otros es una debilidad. Solo la familia importa. El ataque se intensifica. Gwen es golpeada con violencia y arrojada contra los escombros. En eso, Norman reacciona. Solo la familia importa. Y su familia ahora está ahí. Los gritos ya no lo desorientan, le resultan familiares. La cueva interior deja de ser una prisión y se convierte en un hogar. Norman deja de huir de lo que es y canaliza su furia hacia afuera, destrozando Goblin Slayers con sus propias manos. Desde la sala de control, Kingsley observa la escena, pero no se desespera. Esto recién ha comenzado. Norman arrasa con los Slayers en una violencia implacable, reduciendo máquinas a chatarra mientras ruge amenazas directas contra Kingsley por atreverse a ir tras su familia. Su furia es absoluta, pero no ciega. Fuera del edificio, Kintsugi ayuda a la tía May a volver a casa. Ella le pregunta si ese Spider-Man en verdad es Norman, pero él no le responde. Tiene que volver a la pelea. Desde la sala de control, Kingsley da la orden que estaba esperando. Es momento de desplegar las reservas. El equipo de las arañas intenta reagruparse, y Silk reconoce que Norman empieza a perderse otra vez en su locura. Les grita que se retiren, que este es su desastre, y solo suyo. Kintsugi da un paso al frente y corta la furia con una sola pregunta, sencilla y directa. ¿Quién es Norman hoy, en este momento? Eso es lo único que importa. Las palabras lo golpean más fuerte que cualquier arma. En el valor y el corazón del chico, Norman ve reflejado a Peter. Pero antes de poder responder, un nuevo sonido retumba en el aire, más pesado, más amenazante que todo lo anterior.
Hola amigos, si valoras este trabajo, apoya a Ryusei Comics con un me gusta. Suscríbete al canal. Gracias. Las reservas entran en escena. Más y más Goblin Slayers irrumpen con una fuerza devastadora, derribando al equipo con facilidad aterradora. Mientras los esquiva, Norman piensa: necesito claridad. Mis asesinos no solo están intentando provocar, cumplirán su promesa, respaldados por los esfuerzos de Kingsley. Este edificio es una tumba, y estos niños, por fuertes que sean, no están acostumbrados a la niebla de la guerra. Ellos no necesitan un berserker en medio de ellos. No necesitan a un multimillonario petulante con un trauma sin resolver. Necesitan liderazgo. Y aunque no lo dice, imagino que este es el comienzo de la Spider-Versity, la Universidad para las Arañas, la serie que saldrá en abril. Norman tiene un pensamiento más antes de volver a la pelea. Necesitan a Spider-Man. Norman reaparece en el campo de batalla, con una precisión distinta, moviéndose con autoridad y propósito. Ya no lucha solo por furia, sino para proteger y dirigir. Se lanza a salvar a Gwen antes de que uno de los Goblin Slayers la atraviese. Ella apenas alcanza a agradecerle. Pero pronto se da cuenta de las consecuencias. Y Norman también lo entiende. Lo ha comprendido demasiado tarde. El abdomen de Norman ha sido perforado por uno de los Goblin Slayers. El mundo parece inclinarse cuando él cae, gravemente herido, desplomándose en los brazos de Gwen, quien finalmente lo reconoce como uno de los suyos y grita, desesperada: ¡Spider-Man ha caído! ¡Spider-Man ha caído! Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con The Amazing Spider-Man número 20, con guión de Joe Kelly y arte de Paco Díaz y Todd Nauck. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Por cierto, saludos a Daniel Sereno 9082. Nos vemos allí.